Hola chicos, bueno, vamos a ya empezar con la presentación. Como ya mencionaron antes, voy a dar la introducción a Manchi Learning y para cualquier duda, comentario o otro tipo de índole, abajo les voy a dejar todas mis redes sociales durante toda la presentación y bueno, vamos a empezar. Primero vamos a empezar con qué es Machine Learning. Bueno, Machine Learning o aprendizaje automático es una rama de la inteligencia artificial, como lo podemos ver aquí en la imagen. Y aquí en Machine Learning se desarrollan algoritmos que son capaces de aprender con datos y no se necesita mucha o ninguna intervención humana. Entonces, a esto me refiero a que nuestros algoritmos van a ser pequeños o no van a necesitar de muchas líneas de código, y lo que va a hacer el Machine Learning es ir aprendiendo a base de ese pequeño algoritmo que le hemos dado. Entonces, si podemos ver aquí, nuestra principal rama es la inteligencia artificial. Después, adentro de ella tenemos el Machine Learning y después tenemos el Deep Learning, que ya es todo lo que se ve de redes neuronales y más algoritmos de Machine Learning. Ok, antes de empezar, me gustaría darles o platicarles lo que pueden necesitar para empezar con esta área del Machine Learning. Primero tenemos inteligencia artificial, que ahí es donde se aprende más o menos a programar, cómo es que funciona, eh, algunos algoritmos, incluso a mí me tocó también aprender un poquito de redes neuronales, pero las más básicas. Después tenemos matemáticas, es algo necesario, pero no tienen que ser como un Einstein en las matemáticas, simplemente es entender la base de ellas y saber cómo funcionan los algoritmos. Dentro de las matemáticas tenemos álgebra lineal, estadística, probabilidad y cálculo. También tenemos conocimiento de Python, básico e intermedio. Eh, Python solamente va a ser para esta plática, pero les comento que para Machine Learning pueden utilizar muchas otros lenguajes de programación. Si están viendo Machine Learning y más si está un poquito enfocado en la ciencia de datos, pueden utilizar Python, Java, Scala, Julia, R, SQL, entre otras más. Entonces, Python no es la única opción, pero para esta plática vamos a utilizar Python, entonces por eso lo puse ahí como una base. Y por último, experiencia en librerías, especialmente en NumPy y Pandas, porque van a ser sus mejores aliados en esta área. Vamos a la siguiente. Ahora les voy a explicar sobre las áreas o tipos de Machine Learning. Tenemos tres, que es el aprendizaje supervisado, el aprendizaje no supervisado y el aprendizaje por refuerzo. Si podemos ver en la imagen, tenemos que cada tipo o área de Machine Learning tiene sus técnicas y también tienen aquí algunos ejemplos en donde se puede poner a prueba. Por ejemplo, aquí eh, detectar si algún correo es spam, es parte de clasificación, que es parte de aprendizaje, aprendizaje supervisado, perdón. Y bueno, voy a ir también explicándolos más a detalle en las siguientes diapositivas. Primero tenemos aprendizaje supervisado. Voy a explicar este de aquí, si se les hace un diagrama un poco difícil, si los voy a explicar poco a poco. Entonces, en nuestros algoritmos siempre vamos a tener unos datos de entrada y datos de salida. Entonces, en el aprendizaje supervisado, nuestros datos van a estar separados en dos. Por ejemplo, si nosotros tenemos el 100% de nuestros datos, vamos a separarlo un pedacito aquí y otro pedacito acá. ¿Por qué? Porque una parte de ellos van a ser entrenados y la otra parte van a ser testeados. Entonces, em,
vamos a poner el ejemplo de 80-20, 80% para entrenamiento y 20% de entrenamiento, que es el que es más recomendado, pero ustedes pueden escoger 70-30, 50-50, dependiendo de sus datos. Entonces, aquí vemos en el ejemplo que tenemos aquí nuestros datos de entrenamiento y aquí tenemos nuestros datos de test. Y aquí, si pueden ver, tenemos las etiquetas, que es por lo que es conocido el aprendizaje supervisado, que nuestros datos aquí son etiquetados. Entonces, en la entrada nosotros le vamos a decir a nuestro algoritmo qué es un hexágono, perdón, qué es un cuadrado y qué es un triángulo. Entonces, aquí lo que hace el modelo es entrenarse con los datos que le hemos dado y una vez que nuestro algoritmo diga, ah, ya aprendí que este es un hexágono, que este es un cuadrado, que este es un triángulo, nosotros lo vamos a poner a prueba para ver si es cierto que ha aprendido con nuestros datos de testing o de testeo. Entonces, aquí nosotros le aventamos los otros datos y le decimos, a ver si es cierto que sabes, dime qué es figura geométrica de aquí y cuál es esta de aquí. Entonces, el algoritmo lo que hace es ya con los datos aprendidos, pues ve que este es un cuadrado y que este es un triángulo. Entonces, eh, ya tenemos como resultado estos datos de aquí y sabemos que nuestro algoritmo ha aprendido. Es muy raro que salga el 100% de predicción o de accuracy, pero siempre tratamos de que sea más del 80% para poder decir que está muy, muy bien aprendido, si no muchas veces son 60-70%. Después tenemos las técnicas del aprendizaje supervisado. Estas son la clasificación y la regresión. En la clasificación tenemos como ejemplos la identificación de dígitos, los diagnósticos y la detección de fraudes de identidad. Aquí lo que hacen nuestros algoritmos es decir, por ejemplo, en el primer ejemplo, que es identificación de dígitos, el algoritmo aprende a decir si el número que le hemos dado es un 1 o no es un 1, es un 2 o no es un 2, y así sucesivamente. En los diagnósticos, podemos poner puede ser cualquier tipo de diagnóstico, pero lo que se me viene a la mente son los diagnósticos médicos. Cuando estamos trabajando con imágenes, podemos diagnosticar si tal persona tiene, tal enfermedad o no tiene tal enfermedad. Después tenemos la detección de fraudes de identidad, que si un ID es verdadero o no, si también aquí puede entrar los spams, si un correo es spam o no, entre otros. Después tenemos la regresión, donde están las predicciones meteorológicas, la expectativa de vida y las calificaciones. Aquí, en las predicciones meteorológicas es muy común que se tomen todos los datos meteorológicos que han sucedido en el año pasado y poder predecir el clima de hoy, de mañana, de la siguiente semana. Entonces, em, bueno, después tenemos la expectativa de vida, si una persona, va a vivir 80 años, o va a vivir 90, o va a vivir 70. Y las calificaciones, que esto lo voy a explicar más adelante, para explicar también, eh, otro ejemplo. Después tenemos, los algoritmos utilizados en el aprendizaje supervisado. Aquí lo hice cortito para que cupiera. Primero tenemos árboles de decisión, clasificación de Naive Bayes, regresión por mínimos cuadrados, regresión logística y entre otros. Aquí, este ejemplo de aquí es el de árboles de decisión y si ven son puras condiciones y tenemos sí o no. Entonces, como su nombre lo dice, es para tomar una decisión a base de condiciones. Entonces, en nuestro ejemplo podemos decir que nos han invitado a alguna fiesta, pero tenemos condiciones para ir. Entonces, la primera condición podría ser que si está lloviendo. Entonces, si sí está lloviendo, pues a lo mejor va a otra condición, o aquí se acaba el árbol y dice: "No voy a la fiesta". Entonces, si no está lloviendo, pues me voy a otra condición. A lo mejor, es alguna fiesta de cumpleaños y debemos de llevar algún regalo. Entonces, aquí podemos poner: "Tenemos regalo", si sí o si no.
nos vamos a otra condición, y así sucesivamente hasta poder determinar o tomar una decisión de ir o no ir a la fiesta. Después tenemos la clasificación de Naves de Bayes, que está basado en el teorema de Bayes, que es probabilidad, es este de aquí. Tenemos regresión por mínimos cuadrados, ese lo voy a explicar más adelante con eh, el de las calificaciones que les expliqué aquí. Y la regresión logística es más o menos lo mismo que regresión por mínimos cuadrados, que regresión lineal, pero este está más en estadística y son otros tipos de gráficas. Después tenemos el aprendizaje no supervisado, que aquí es un poquito igual al aprendizaje supervisado, pero la diferencia es que nuestros datos, en lugar de ser etiquetados, esta vez no van a ser etiquetados. Entonces, si podemos ver, aquí tenemos dos conjuntos, como les había mencionado anteriormente. Nuestro dataset o nuestros datos se van a dividir en dos, en nuestro conjunto de entrenamiento y nuestro conjunto de test. Entonces, aquí sí podemos ver, ya no le estamos diciendo a nuestro algoritmo que esta es una manzana, que esta es un plátano, una toronja, una naranja, y como en el anterior que decíamos, mira, este es un hexágono, este es un triángulo, aquí ya no le decimos qué es cada cosa. Aquí nada más le aventamos las imágenes y a ver cómo le hace el algoritmo. También tenemos nuestro conjunto test, que también va a servir para verificar si nuestro algoritmo está aprendiendo de manera correcta. Y aquí el resultado es diferente. Si se acuerdan, en el aprendizaje supervisado nos ponían, mira, este se llama cuadrado y este se llama triángulo. Aquí no hay nombres. Aquí lo que hace es guardarlo en conjuntos porque aquí solo podemos conocer los datos de entrada, pero no existen datos de salida, no sabemos los nombres. Y lo que hacemos es estructuras para intentar encontrar algún tipo de organización. Entonces, lo que podemos hacer es organizarlo según el tamaño o el color y así sucesivamente. Por ejemplo, aquí podemos tener que estos dos son cítricos, a lo mejor aquí está la sandía, estas dos son diferentes colores, pero las dos son manzanas, ¿ok? Después tenemos las técnicas de este aprendizaje no supervisado. Hay más, pero estas son las con las que pueden ir aprendiendo. Tenemos clustering y reducción de dimensionalidad. En clustering tenemos el sistema de recomendaciones, marketing y segmentación de clientes. Aquí podemos poner el de las famosas cookies, que cuando entramos siempre a ver, no sé, ropa o a comprar algún dispositivo electrónico, siempre cuando nos vamos después a Facebook, siempre vamos a ver esa cosa que estábamos buscando por todas partes en todo tipo de anuncios. Clustering también se le llama agrupamiento, eso lo vamos a ver en la siguiente diapositiva. Y después tenemos reducción de dimensionalidad. Aquí tenemos visualización Big Data, descubrimiento de estructuras y obtención de características. A reducción de dimensionalidad me refiero a que vamos a reducir nuestro número de variables para poder lograr una solución concreta. Entonces, aquí Big Data es cuando trabajamos con macrodatos, es decir, miles y miles y miles de datos. Entonces, lo que hace la reducción de dimensionalidad, perdón, es ayudarnos a visualizar mejor todos esos datos que tenemos. Tenemos descubrimiento de estructuras y la obtención de características. Después tenemos los algoritmos utilizados en el aprendizaje no supervisado. Ahí, como les dije, el algoritmo de clustering también se le conoce como algoritmo de agrupamiento. Y aquí tenemos dos ejemplos de el clustering, es el KNN o el K-nearest neighbor o el vecino más cercano y K-means. Entonces, si podemos ver, tenemos aquí dos tipos de datos, y aquí tenemos, por ejemplo, si queremos encontrar los 3 vecinos más cercanos, pues hace aquí un circulito de acuerdo a donde ponemos nuestra estrellita, que se basa de una X1 y una X2, y aquí encuentra los primeros 3 más cercanos, y así sucesivamente. Después aquí en K-means también tenemos un dataset con el que vamos a trabajar al final, si nos da un poquito de tiempo.
Y aquí podemos ver que hay 3 distintas, 3 distintos tipos de flores, perdón, y con esto podemos trabajar un poquito mejor con nuestros datos. Por último, tenemos el aprendizaje por refuerzo, que en lugar de darles una definición, les voy a dar un ejemplo que creo que les va a quedar muy, muy claro. Y podemos poner que estamos entrenando a nuestra mascota, ya sea un perro, un gato o el animal que a ustedes les guste. Y vamos a decir que el intérprete o el interpretador vamos a ser nosotros, el agente va a ser nuestra mascota, en este caso yo voy a poner un perro, y nuestro ambiente va a ser el lugar en donde estemos, ya sea la casa, el patio, un parque, alguna ubicación donde, se entrenen mascotas, etcétera. Entonces, supongamos que el estado inicial de nuestro perro es que está, sentado. Entonces, nosotros le decimos a nuestro perro que vaya por la pelota. Entonces, nuestro perro va por la pelota, ya sea en el ambiente en el que estemos, y según lo que nosotros veamos, si va o no va por la pelota, va a ser el resultado que le demos. Por ejemplo, aquí dice reward o algún premio. Si lo hace, le vamos a dar un premio y si no lo hace, no le vamos a dar un premio. En otros tipos de algoritmos, cuando no hace lo que nosotros queremos, muchas veces le damos un castigo para que sea, un poquito más obvio lo que no debe de hacer, pero, pues, en este caso del ejemplo, pues, no queremos, darle un castigo a la mascota, pero sí premiarlo cuando haga la acción que queremos. Aquí lo más importante es que no solo se trata de recompensa o de castigo, sino que también se trata de que el agente pueda explorar todas las distintas opciones y posibilidades que hay. Después tenemos las aplicaciones del aprendizaje por refuerzo. Tenemos sistemas de navegación como lo es Google Maps, coches autónomos como lo es Waymo, que es el coche autónomo de Google, drones, videojuegos y juegos de mesa. Aquí puse DeepMind, Google DeepMind, porque cuando puse juegos de mesa me acordé de un juego que me explicaron cuando estaba aprendiendo inteligencia artificial y es el AlphaGo. Es un algoritmo hecho por Google DeepMind, en donde los datos de entrada fueron todas las partidas existentes del juego de mesa Go. Si no saben, qué es Go, es un juego de mesa que fue, desarrollado, creo, en China, pero se juega en otros países de Asia. Es El tablero es muy parecido a ajedrez, pero se juega de una manera muy distinta. Y, lo más interesante de este proyecto de AlphaGo es que pudo, eh, pudo ganarle al campeón de Go, que creo que se llama Lee Sedol. Y bueno, si pueden buscarlo en Google, nada más ponerle AlphaGo o Google DeepMind, ahí pueden ver todos los proyectos que han hecho. ¿Dónde programar Python? Para esta plática vamos a trabajar con Python y, aquí les tengo algunas opciones. En este caso, al final vamos a trabajar con Call Laboratory de Google, pero también pueden trabajar con la terminal, que sea Python o IPython, Anaconda con Spider o Jupyter, Visual Studio Code y Kaggle con su, sección especial para código. Em Collaboratory Collaboratory nos permite ejecutar y desarrollar en Python, desde nuestro navegador. Entonces, no es necesario descargar nada, ni hacer otro tipo de ejecución, ni irnos a la terminal. Simplemente abrimos Google Chrome o nuestro navegador, le ponemos Collaboratory, después les doy el link y abrimos, esta página de aquí. Lo padre de Collaboratory es que es una notebook de Jupyter, como lo podemos ver aquí. Podemos agregar, texto, podemos poner, texto en negritas, enlaces y secciones, para poder trabajar, mejor.
y también lo podemos combinar con código. Eh, en esta parte de aquí se los voy a explicar más adelante cuando estemos trabajando ya con el ejemplo, que aquí es donde nos conectamos con la RAM y con el disco. Y lo más especial es este de aquí, que nos podemos conectar a nuestra cuenta de Google. Al mismo tiempo que estamos trabajando con esto, se guarda automáticamente en nuestro Google Drive. Entonces, si se va la luz, si se va el internet, no pasa nada, todo se queda guardado. Y también podemos guardar una copia de esto en nuestro GitHub, que más adelante lo vamos a ver. Y bueno, si todavía no están familiarizados con Python, les dejo aquí un repositorio que he estado haciendo, eh, que es, les estoy explicando un poquito de lo básico de Python, de cómo inicializar una variable, cómo trabajar con funciones, listas, arreglos, etcétera. Después, vamos ya con las librerías, para Machine Learning. Tenemos primero las de visualización, que son Matplotlib, Seaborn y Bokeh. Si podemos ver, son gráficas que nos permiten visualizar mejor nuestros datos. Y bueno, Matplotlib se utiliza para gráficos muy básicos. Son de los primeros con los que van a trabajar al inicializar con, ya sea inteligencia artificial o Machine Learning. Después tenemos Seaborn, que como podemos ver, son gráficas un poquito diferentes, pero también está basado en Matplotlib, y Bokeh ya son gráficas más complicadas y tiene una interfaz de alto nivel. Después tenemos librerías para cálculo numérico y análisis de datos. Tenemos NumPy, Pandas y SciPy. Y vamos a ver un poquito de estas. Aquí, los que les decía, esta de aquí puede ser un ejemplo de regresión lineal. ¿Y se acuerdan que les iba a explicar un ejemplo de calificaciones? Bueno, este es el ejemplo que les quería dar. Entonces, lo que hace NumPy es que podemos trabajar mejor con nuestros arreglos y verlos más como ejes. Entonces, aquí lo que podemos ver es que, vamos a poner ejemplo de que nuestra eje X sea el número de horas que nuestros estudiantes han dedicado al estudio de cierta materia, y nuestra eje Y va a ser la calificación que van a obtener según las horas de estudio. Entonces, ya hemos obtenido algunos de estos datos, que son nuestros puntos rojos, y a base de nuestros datos vamos a crear una recta que mejor se ajusten a esos datos. Entonces, este es un ejemplo de regresión lineal que a la misma vez NumPy les hace el trabajo un poquito más fácil. Después tenemos Pandas. Pandas, además de poder importar datos CSV, que ahorita también lo vamos a ver, nos permite visualizar también mejor los datos. Por ejemplo, aquí tenemos un CSV, por si no lo conocían. Simplemente son datos separados por comas. Si ven, está todo junto, no se le entiende bien. Cuando hay, por ejemplo, aquí, cuando dice Estados Unidos, se recorren los números, entonces ya no podemos visualizar bien los datos. Entonces aquí, con Pandas, que se puede poner como PD, le ponemos el data frame, y de esta manera podemos visualizar de una mejor manera nuestros datos. Entonces ya lo podemos ver como una tabla y ya podemos identificar nuestras columnas y nuestras filas. Y por último tenemos CPy, que este se construye sobre los arreglos de NumPy, y también trabaja con librerías como Matplotlib y como Pandas. Y como podemos ver aquí en el ejemplo de CPy, podemos importar lineal G, que es álgebra lineal en inglés. Y para darles un resumen de lo que está haciendo este código, es que simplemente está resolviendo una ecuación de producto punto. Ok, después vamos con las librerías para Machine Learning. Aquí tenemos TensorFlow, Keras y Scikit-learn. Keras es más para Deep Learning, pero como trabaja con TensorFlow, aquí lo agregué, pero TensorFlow por sí mismo es para Machine Learning, pero ya agregándole el Keras, son toda la magia de las redes neuronales. Y después tenemos Scikit-learn, que también lo voy a explicar un poquito más adelante.
pero les quería, comentar un dato interesante, que TensorFlow y Keras fueron desarrollados por Google. Y bueno, primero vamos con Scikit-learn, que, aquí, como podemos ver, lo vamos a en el código lo vamos a ver como sklearn, y tenemos como el procesamiento, el split de los datos, que como les había dicho, nuestro 100% de los datos los vamos a dividir en 2 en 80-20, 70-30, para poder trabajar con el entrenamiento y el testing. Aquí tenemos un KNeibors, un ejemplo de KNeibors. Este también lo pueden encontrar en mi GitHub. Y también tenemos métricas que más adelante vamos a ver dónde se utiliza. Y aquí, como podemos ver, es un ejemplo pequeño de donde estamos separando nuestros datos en un 50%. También más adelante les voy a explicar más o menos cómo funciona esta parte de aquí. Y bueno, TensorFlow y Keras, como les había comentado, juntos trabajan con redes neuronales. Aquí sí pueden ver, y si no los conocen, se los presento. Esta es una red neuronal de muchas capas, pero esto no se deben de preocupar por esto. Esto ya es de redes neuronales, entonces, si apenas van comenzando, no le hagan caso a eso. Okey, después, ¿cómo empezar a crear tu portafolio? Del lado izquierdo tengo algunas opciones donde pueden seguir aprendiendo de Python, de Machine Learning, inteligencia artificial. Primero tenemos Pathways de Google Developers, Google AI, TensorFlow Learn y Kaggle Courses. Y del lado derecho tenemos todos los recursos para buscar datos en donde podemos seguir trabajando y seguir aprendiendo sobre los algoritmos de Machine Learning. Tenemos Google Dataset Search, que es con el que vamos a trabajar hoy, Google Cloud Public Datasets, Kaggle Datasets, TensorFlow Datasets y Keras. Aquí también, como dato extra, el propietario de Kaggle es Alphabet Inc., o sea, de Google. Y bueno, aquí también tengo eh, un curso que se llama Machine Crash Course, que lo pueden encontrar en Google AI. Creo que es en la parte de courses o learning, y, les manda a este o a otros cursos más. Igual aquí les dejé el link por si están interesados en este de aquí. Y bueno, em, por último, les dejo algunas sugerencias de libros para aprender más sobre Machine Learning, sobre las librerías que les comenté. También pueden buscar libros en español, y si, no no les, no les interesa como que estos libros, se pueden ir a manning.com, que les ofrecen ebooks o libros impresos de tecnología. Hay de muchos, hay de machine learning, inteligencia artificial, bitcoins, ciencia de datos y muchos más. Y también tienen una sección de ebooks gratis para que lo aprovechen. Y por último tengo el deeplearningbook.com, que, la primera sección se enfoca en matemáticas y en machine learning, y ya si quieren irse a deep learning, pues ya leen todo el libro completo, pero el principio está muy bien estructurado, todo lo de las matemáticas y cómo empezar con machine learning. Y bueno, vamos a comenzar con el ejercicio. Creo que tenemos como 20 minutos. Y, vamos a trabajar con Google Colaboratory y con Google Dataset Search. Entonces, vamos a irnos para allá. Y aquí en nuestro buscador vamos a ponerle hola Google, y se van aquí a Google Colab, que si ven el link es colab.research.google. Y, si ya han trabajado con pueden ver que aquí pueden ver otros proyectos, pero, también pueden, abrir ejemplos, importar, perdón, desde su Google Drive, desde su GitHub, o abrir uno desde su computadora. Nosotros aquí nos vamos a ir a donde dice New Notebook.
Y si pueden ver, aquí ya tenemos nuestra interfaz y aquí, como podemos ver, ya, estamos trabajando con podemos hacer comentarios, compartir nuestra notebook. Aquí está nuestro Connect, que es donde vamos a trabajar con nuestra RAM y con nuestro disco. Y también se los voy a presentar porque vamos a trabajar con ello. Es para abrir, nuestros archivos. Y si ven, no quería hacer eso, pero déjenme terminarlo. Aquí, cuando ya estén trabajando, ya cuando quieran prender, la RAM, nada más le ponen aquí que antes decía connect, entonces aquí nada más le dan clic, se conecta y ya pueden utilizar tanto la CPU como la GPU. Y Google Colab ofrece distintas opciones, ofrece la capa gratuita, que les ofrece un tanto de RAM y un tanto de GPU. Ya si se quieren ir ya más acá a trabajar con datos, miles y miles, miles de datos, ya está Google Colab Pro, que les ofrece una GPU más rápida y más RAM. Y también está para la educación, que creo que ese es que trabajan junto con los profesores y pueden aprender a programar. Entonces, em ahorita vamos a trabajar con un árbol de decisión, ¿se acuerdan del árbol que íbamos a tomar una decisión de acuerdo a unas condiciones? Y vamos a trabajar con el IDset, que es un dataset de flores. Entonces, lo que vamos a hacer es ponerle Google Dataset Search, que es este de aquí, y si podemos ver, es un buscador de Google, pero para buscar datasets. Entonces, aquí nada más le ponemos iris. Y si vemos en nuestro lado izquierdo, podemos ver todos los datasets que nos da Google y en todas las páginas donde podemos encontrar el dataset. Vamos a irnos con nuestra primera opción, que es de Kaggle. Y aquí podemos ver cuánto pesa, cuándo fue la última actualización, la licencia y lo más importante, nuestras columnas. Entonces, vamos a darle clic en explorar en Kaggle. Y como podemos ver, aquí ya nos da Iris Species, que aquí nos dan las flores con las que vamos a trabajar. Y pues aquí pueden ver lo mismo que estábamos viendo ahorita, las columnas. Y aquí pueden ver el contenido. Estas son las columnas y estas son las filas. Entonces aquí podemos ver más o menos los datos con los que vamos a trabajar. Y para descargarlo le dan aquí en Download y creo que les va a descargar eh, un punto RAR, un punto zip, no me acuerdo, pero les va a tener 2 archivos, se van a ir con el iris.csv o con el que está con el icono de Excel. Y lo que van a hacer es irse a Colab y en esta parte de aquí de la carpetita le van a dar en Files y aquí en Iris. Entonces ya lo tenemos aquí y ahora sí ya podemos trabajar con nuestro Dataset. Entonces, como les dije, nuestros mejores amigos van a ser NumPy y Pandas, ¿ok? Entonces, aquí, le pueden dar aquí en este botón de aquí, o pueden dar control enter para ejecutar ese bloque de código. Y primero vamos a leer nuestro CSV. Y, si no saben, qué poner aquí en medio, podemos irnos aquí y en estos 3 puntitos de aquí le ponemos copy path y le damos, control V, o si ya lo tienen aquí, ya, eh, cargado, pueden ignorar este de aquí y
poner el nombre, ¿ok? Voy a cerrar esto, pero sigue aquí para que puedan ver el código. Y si podemos ver, utilizamos pandas para leer nuestro CSV. Entonces aquí le voy a poner DF. Esta es nuestra variable. Pueden ponerle cualquier nombre, pero el que más se utiliza es DF. Y aquí, como podemos ver, ya estamos trabajando con nuestras columnas y con nuestras filas, que si podemos ver son los mismos datos de aquí. Entonces aquí empieza con 5.1, 4.9, 4.7, que son estos de aquí. Y aquí lo más importante es que vamos a utilizar estos datos de aquí y nuestro objetivo va a ser saber qué tipo de especie es nuestra flor, ¿ok? Entonces vamos ya a identificar cuáles son nuestras X y cuáles son nuestras Y. Entonces, le decimos que nuestra X son todas estas columnas que ahorita les dije que contienen el, el largo y el ancho de nuestros pétalos. Entonces aquí vamos a hacer, y podemos ir viendo que el otro, ahí está, es Sepal with CM, el otro es Petal Length CM y el otro es Petal with CM. Punto values. Y bueno, aquí pueden imprimir ya sea la X, pero como son demasiados datos, yo nada más voy a imprimir los, ¿qué será? 5 primeros números. ¿Sí? Entonces tenemos aquí el sepal length width, el sepal length cm, perdón, aquí el width, aquí ya de los pétalos, el length y el width. Y lo siguiente vamos a poner nuestra Y, lo mismo de F, y aquí vamos a poner nada más species. ¿Por qué? Porque, como les dije anteriormente, nuestro objetivo es saber qué tipo de especie es nuestra flor. Le damos control enter o en este botón de aquí, ¿ok? Y lo que viene es bueno, aquí si quieren les voy a imprimir los primeros 5. Y ya lo que viene es, ¿se acuerdan de que tenemos que dividir nuestros datos en entrenamiento y en testing? Entonces, vamos a poner xtrain set, xtest set. Todo esto lo pueden encontrar en la librería de sklearn. Entonces, si tienen alguna duda, pueden buscar en Google nada más sklearn y les da, por ejemplo, aquí les voy a poner sklearn. Van a la página principal y aquí pueden ver todo lo que pueden utilizar. En esta ocasión estamos clasificación, creo. Y pues ahí, como ven, está la reducción de dimensionalidad. Aquí ya está todo el aprendizaje supervisado y no supervisado. Entonces lo vamos a dar porque ya no hay mucho tiempo. Y le voy a dar train test split, que este también viene en la documentación de sklearn. Damos test size y aquí ya es cuando nosotros queremos decir cuánto vamos a separar nuestros datos. Aquí, si nada más ponen test size, ya se puede, el algoritmo ya puede saber cuánto va a ser nuestro training size
Entonces, también lo pueden poner, nada más training-size, pero simplemente al poner el train size ya podemos saber cuánto va a ser de nuestro training, ¿ok? Y aquí vamos a poner un 3. Random size, el random size es para que cada vez que lo ejecutemos, estemos trabajando con el mismo, perdón, todavía no, perdón, con los mismos datos, ¿ok? Entonces, si en random state le ponemos none o simplemente lo omitimos, cada vez que ejecutemos nuestro código, vamos a trabajar con distintos datos, ¿ok? Aquí lo único que me faltó, hay una disculpa, es que de sklearn tenemos que importar el train test split. Ahí está. Ahora sí, ya me puedo ir a este de aquí y ejecutarlo. Entonces, lo que sigue es ya entrenar nuestro modelo, que vamos a ponerle iris3 o el nombre que ustedes quieran. Este viene de Criterion, de una librería que ahorita también vamos a importar antes de darle a ejecutar. Y aquí el Criterion pueden poner eh, Gini o Entropy. Y el max step es cuánto va a ser nuestro árbol. Si queremos que sean nada más 4 hojas, nada más van a poner 4 hojas. Si no ponemos este de aquí, lo que va a hacer es darle todo el árbol de decisión hasta donde tope. Y aquí lo que vamos a hacer es de sklearn otra vez, pero de ahora de tree vamos a importar decision tree classifier. Entonces lo ejecutamos, también ejecutamos este de aquí y también lo podemos imprimir, ¿por qué no? Para que vean. Nada más aquí imprime que ya está con entropy y con un depth de 4 hojas. Y ahora lo que sigue es meter ya todo lo que es nuestro test. Entonces, Feat, que lo que va a hacer es ajustar nuestro modelo a nuestros datos y vamos a trabajar con las X en este de aquí. Vamos a poner la Y, perdón, con razón no lo encontraba. Test, ¿ok? Perdón, train. Los dos train, ¿ok? Y vamos a inicializar otra variable que es tree de predicción del árbol. Vamos a ponerle iris3.predict, que nos va a predecir nuestro, no, nuestro tipo de flor, ¿ok? Que tampoco vamos a, algo puse mal. X train set, Y train set. Vamos a ver si lo copio. ¿Qué? Mm, 105, hay algo entre el train set y el test set.
que no lo logro identificar, pero como ya estamos cortos de tiempo, déjenme ver si ahí lo pueden ver. Este de aquí es el que estaba haciendo, ¿okey? Ya después lo único que faltaba era el error está en train to split. Déjame ver. Sí, es train. Ya, sí, este era test, disculpa. Este sí estaba bien, train. Gracias por la corrección. Ahora sí ya nos debe dejar. Y, vamos a imprimir nuestro Breadtree. Y bueno, puedes seguir con este porque ya no hay tiempo. Imprimimos Breadtree nuestro tset de Y, perdón. Y como podemos ver, aquí tenemos nuestra predicción y nuestro tset y, les ahorro, ahí el ver que cuál es el error. Pero aquí tenemos Iris Virginia y Iris Virginia, y en esta de aquí tenemos Iris Virginia y Iris versicolor. Y como podemos ver, los demás están correctos, pero, nuestro algoritmo ahí tiene un pequeño error, que no supo identificar correctamente eh, nuestra flor. Pero, cuando ya evaluamos el accuracy, ya le ponemos metrics, que para este debemos de, eh, importar nuestra librería de sklearn llamada metrics, ¿okey? Y lo único que hace es imprimir nuestro porcentaje de la accuracy de nuestro árbol, o sea, que también puede predecir, los datos. Y aquí les voy a, de ver el árbol por el tiempo, pero este es el resultado. Como pueden ver, es un árbol de decisión, tiene sus condiciones y si pueden ver, déjenme se los alejo, son 1, 2, 3, 4 hojas. Entonces, se los voy a deber, pero, terminando este de aquí, se los voy a subir a GitHub. Y para hacer esto simplemente van a File y si quieren subir cualquier, proyecto que hagan en Colaboratory, nada más se van aquí en File, Save a Copy in GitHub y aquí es más, se lo voy a poner iris3 en main. Aquí pueden cambiar el commit y nada más ponerle okey. Entonces ahí automáticamente nos abre GitHub y aquí pueden encontrar ya el código. Pero aquí les voy a agregar ya cómo imprimir o cómo, descargar este árbol de aquí para que ya lo tengan completo. Y eso sería todo por mi parte.